delicia de compartir con ustedes una palabra. Y déjeme decirle que hay un ambiente glorioso esta noche, amén. El Espíritu Santo está aquí y vamos a provocar algo. ¿Cuántos lo creen? Dígale que está al lado suyo, vamos a provocar algo esta noche, amén. Yo soy de los que piensa que lo que hablamos debemos producirlo, ¿sí o no? ¿Cuántos están aquí? Quiere decir que si usted habla de amor es porque usted produce el amor, amén. Usted no puede decir que ama a alguien o ama y tiene odio en su corazón, porque entonces está dando de lo que no tienes. Si decimos que tenemos amor es porque amamos aún a nuestros enemigos. ¿Cuántos dicen amén? Si decimos que tenemos gozo es porque siempre andamos contentos, cualquiera que sea la circunstancia de nuestras vidas, amén. Los momentos extraordinarios, los momentos difíciles, en medio de cualquier circunstancia, siempre tenemos que reconocer que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dígale que está al lado suyo, tenemos que producir lo que hablamos, amén. Vuélvalo a decir, tenemos que producir lo que hablamos. Quiere decir que si usted habla de un Dios de milagros, es porque en usted ha ocurrido un milagro, amén. Y es porque usted provoca los milagros. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Quiero que me acompañe en Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículo 12. Quiero compartir una palabra en esta noche. Y luego quiero hacer algo en el nombre de Jesús. Amén. Hechos capítulo 5, versículo 12 dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lecho, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Les pregunto, ¿cuántos eran sanados? ¿Cuántos eran liberados? Todos. Quiero compartir esta palabra con ustedes y quiero enseñarla en 3 principios. Amén. Hay 3 principios que voy a tomar de esta palabra para luego tener un tiempo donde Dios va a hacer algo poderoso. Amén. Primero que tenemos que hacer es abrir nuestros corazones para que recibamos esta palabra. Hace mucho tiempo, cuando estudié en el seminario teología, uno de los libros que más nos mandan a estudiar es el libro de Hechos, y nos mandan a estudiar Hechos, a sacar la exégesis, el quién lo escribió, para quién se escribió, en qué año se escribió, el texto clave y todas aquellas cosas que teológicamente uno puede estudiar del libro de Hechos. Pero después de haberme graduado y haber pasado tiempo, yo recuerdo que cuando leí este libro, lo leía más para estudio que para vivencia. Pero recién mudado aquí a Ciudad Guayana, un día estoy leyendo nuevamente este libro y de repente algo ocurrió que empecé a verlo de una manera distinta. Empecé a verlo no para estudio, sino para algunas interrogantes que empezaron a ocurrir en mi corazón, en mi vida, referente a esto. Lo primero que encontré en Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando Jesús le dice a sus discípulos: y recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego dice, y me seréis testigo en Samaria, en Judea y en todos los confines de la tierra. Cuando yo veo esta palabra y empiezo a escudriñar esto y encuentro lo que Jesús está diciendo a sus discípulos, recibiréis poder. Pero en Hechos capítulo 2 vuelvo a encontrar otro pasaje donde ya la promesa que Jesús había hecho a sus discípulos, a los apóstoles, ya no era sencillamente una promesa, ya se estaba cumpliendo. En Hechos capítulo 2 encontramos el advenimiento del Espíritu Santo y cómo todas aquellas personas, dice que aproximadamente 120 personas estaban reunidos en el aposento alto y estaban todos unánimes en oración. Amén. Levante su mano y diga conmigo: en oración. Dígalo más fuerte: en oración. Ahora dígale al que está al lado suyo: nada mueve al Espíritu Santo si no es a través de la oración. Dígalo nuevamente: nada mueve al Espíritu de Dios si no es a través de la oración. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahora todos estaban orando. Si va a aplaudir, aplauda fuertemente a Cristo. Gloria a Dios. Todos estaban orando, estaban unánimes bajo un mismo espíritu, lo que algunas personas llaman el poder de uno, porque cuando dicen el poder de uno es porque todos estaban de acuerdo en algo, era una unidad. Si usted quiere ver lo importante que es la oración bajo un mismo acuerdo y el poder de uno y armónicamente cómo Dios se mueve de una manera tremenda, usted lo va a encontrar en la Biblia. Hay muchos ejemplos de personas que se pusieron de acuerdo para hacer algo y cuando lograron unirse en un solo pensamiento, en un solo criterio, en una idea, empezaron a lograr cosas. Por ejemplo, encontramos la gente que estaba levantando la Torre de Babel. Esta gente se pusieron de acuerdo en una sola cosa. Y quieres que le diga algo: si Dios no viene y confunde sus lenguas, esa gente hubiese llegado a donde se lo propusieron, porque ya iban, todos estaban bajo un mismo criterio, bajo un mismo pensamiento. Ahora, en el aposento alto, toda esta gente no pensaban en otra cosa sino en lo que dijo Jesús. Estaban reunidos y estaban orando. Diga conmigo: orando. Dígale al que está al lado suyo: ¿quieres que Dios se mueva en tu vida? Ora. Dígalo más fuerte: ora. Pero ora con el entendimiento. Amén. La oración yo no lo catalogo un espíritu, pero sí creo que es un mover del espíritu. Amén. Hay ciudades, naciones que han sido transformadas a causa de la oración, porque en un mover de oración se desata algo impresionante, y cuando Dios abre los cielos nadie lo puede cerrar. Amén. Y no hay otra manera de abrir los cielos sino es cuando la iglesia de Jesús entra en un mover de oración, los cielos se abren. ¿Cuántos dicen amén y dan gloria a Dios? Ejemplo: hace una semana estaba en el estado Cojedes y estaba con un pastor amigo y estábamos viendo el canal Enlace, y de repente estamos observando que hay 10 candidatos en Honduras, candidatos presidenciales, y que ellos iban a presentar su candidatura. Y de repente estamos viendo dónde ellos van a presentar su candidatura. ¿Sabe dónde lo iban a presentar? Delante de un consejo evangélico, en una iglesia cristiana. Y el pastor que estaba al frente de dar el sermón a los 10 candidatos de la gente hizo énfasis y dijo: esto que está pasando es el cumplimiento, lo que está en la Constitución de nuestra República, que ningún candidato puede presentar su candidatura si primero no pasa por el consejo evangélico. Y cuando yo escuché eso, vino algo en mi espíritu, que habló en mi espíritu
Y yo sé que eso se logró a través de la oración de un pueblo. ¿Cuántos dicen amén? A través que el pueblo de Honduras entró a orar y hubo un mover de oración. Y cuando hay un mover de oración es cuando Dios cambia los sistemas. ¿Cuántos dicen amén? Y se establece el sistema de Dios. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Levante su mano y diga: tenemos que orar unánimemente. Hechos capítulo 2, ellos reciben el poder del Espíritu Santo, una manifestación sobrenatural. Dice que todos comenzaron a hablar en lenguas. Se le repartió llama de fuego sobre su cabeza, pero eso lo logró la oración. El Señor nos da una palabra y nos dice: te voy a usar, te voy a abrir puertas, voy a hacer aquí, voy a hacer lo otro y aquello. Pero aunque el Señor da la palabra, esa palabra no se activa hasta que en su vida no haya un mover de oración. Y usted empiece a orar por esa palabra que Dios ha dado. Y cuando tú empiezas a orar, entonces más poder de Dios desciende sobre ti. Amén. Porque mientras más oración, más poder. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y le dan un aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Ahora, ellos fueron llenos del Espíritu. Hechos capítulo 3. Empezaron a predicar el Evangelio llenos del Espíritu Santo. Pero hay algo que yo encontré cuando leí este pasaje o este libro nuevamente, ya no para estudios, sino con una revelación de Dios. Y empecé a preguntarle a Dios cosas. Y le decía al Señor: ¿será posible que lo que ocurrió en Hechos de los Apóstoles pueda también ocurrir en nuestro tiempo? ¿Será posible que yo pueda llegar a una casa donde la gente no son cristianas y empiece a hablar de Jesús y de repente venga el Espíritu Santo y los llene a todos y comiencen a hablar en lenguas? ¿Será posible que eso ocurra en este tiempo? ¿Será posible que la resurrección de los muertos ocurran en este tiempo? ¿Será posible que esos milagros que ocurrían con ellos cuando Pedro caminaba por las calles y su sombra tocaba a los enfermos y los enfermos eran sanos? ¿Y sabe algo? Recibí una respuesta de Dios. Dios me dijo: claro que es posible. Y la iglesia de Jesús está llamada a producir todo lo que está en el libro de los Hechos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dígale que está al lado suyo, aplauda. Dígalo más fuerte: hay un detalle. ¿Y sabe cuál es el detalle? Que el enemigo ha venido a robar cosas. El enemigo ha querido quitarnos esto a nosotros. Muchos hijos de Dios han perdido la identidad. Y cuando se pierde la identidad, se pierde una relación con Dios. ¿Sabe? Hace como un mes yo recibí una palabra de un hombre de Dios, tremendo hombre de Dios. Y él me agarró y me abrazó y me dijo: ¿sabe, negrito? Te voy a decir algo. El asunto no es creer en Dios, ni tampoco creerle a Dios, porque ya Dios dijo lo que va a hacer con nosotros. Por supuesto, le cree a Dios. Pero entre creerle a Dios y creer en Dios y creer tú lo que Dios te dice, hay una gran diferencia. Entonces las cosas se van a activar cuando tú te crees lo que Dios dice que eres. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? En pocas palabras, si Dios dice que tú eres un profeta a las naciones, tú tienes que creerte que eres un profeta a las naciones. Debes caminar como un profeta, debes orar como un profeta, debes hablar como un profeta y debes vivir como un profeta. ¿Cuántos dicen amén? Dígale que está al lado suyo: tienes que ser un creído. Dígaselo: tienes que ser un creído, pero en el mejor sentido de la palabra. No esos creídos que usted sabe que yo.
Cuando yo era pelotero, yo era bien creído. Y usaba mi sombra, mi broma, mis guantines. Y una vez alguien me dijo, tú sí te la echas, chico. Y yo le decía, porque tengo con qué echármela, humildemente. ¿Qué le parece? ¿Ah? Pero no hablo de ese tipo de personas creídas. Hablo de los que creen en sí mismos lo que Dios hará con ellos. Amén. Si tú crees, no importa que los demás no crean. No importa que los que te rodean no crean. A Dios lo que le interesa es que tú te creas lo que Dios ha dicho de ti. ¿Cuántos dicen amén y aplauden a Jesús? Diga, yo debo creerme lo que Dios dice de mí. Ahora mira que está al lado tuyo, dile, no importa si tú no crees. Lo importante es que yo me lo crea. Dígalo así, yo me lo crea. Yo debo creérmelo. Amén. Y en eso el enemigo nos ha ganado una gran batalla, una ventaja tremenda. Porque esta gente lo que tenían era identidad. Una vez que vino el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 3, ellos empezaron a predicar el Evangelio. ¿Y en nombre de quién predicaban? En nombre de Jesucristo. Fueron arrestados, fueron golpeados, fueron llevados a la cárcel. Y de allí los sacó un ángel. ¿Y sabe dónde lo volvió a llevar? Al templo donde estaban predicando. Y cuando la gente del Sanedrín los agarran y los llevan otra vez al concilio, ellos tenían una identidad. ¿Y sabe qué dijeron? Bueno, hagan ustedes lo que quieran hacer o digan lo que quieran decir, pero es necesario, porque la gente del Sanedrín le decía, no prediquen más en ese nombre de Jesús, porque ya afectaron Jerusalén, ya afectaron las ciudades y quieren afectar toda la tierra con ese nombre. ¿Y sabe qué dijeron ellos? ¿Saben una cosa? No vamos a callar, porque es necesario obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y diga conmigo, tenían identidad. Díganlo más fuerte, tenían identidad. Y ellos teniendo la identidad, esa identidad que tenían no les permitió doblegarse ante un sistema. Amén. No se doblegaron nunca ante una religión. No se doblegaron nunca ante nada que no fuera el Rey de Reyes y Señor de Señores. Se mantuvieron firmes. No importa si vamos a la cárcel. Les ocurrió lo mismo que Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Se acuerdan aquellos tres jóvenes? Iban a ser lanzados al horno de fuego, pero ellos determinaron, su identidad no les permitía adorar otro Dios que no fuera el Dios de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Y fueron amenazados con la muerte. ¿Y sabe lo que hace cuando usted tiene identidad? Cuando usted tiene identidad y no te la deja robar con el enemigo, el reino de los cielos se pone a favor tuyo. El reino de Dios se pone a tu favor. ¿Y cómo usted lo sabe, pastor? Lo sé. Sadrach, Mesach y Abednego no se doblegaron ante la estatua del rey. Fueron lanzados en el horno que estaba ardiendo en fuego. Y sabe una cosa, mis hermanos, allí mismo en medio del horno se apareció nada más y nada menos que Jesús a caminar con ellos en medio del fuego. ¿Sabes por qué? Porque tenían identidad, no se doblegaron, y la identidad genuina como hijo de Dios hace que el cielo se active sobre nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén y aplauden a Jesús? Denle un fuerte aplauso al Rey. Diga, yo debo tener identidad. Estos apóstoles tenían identidad. No importa si vamos presos, si nos dicen que nos van a matar, no importa, pero no nos vamos a doblegar, vamos a predicar a Cristo. Cuando usted determina eso, yo como que veo al Señor diciendo en el cielo, vamos, 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 ángeles, desciendan rápido, muévanse,
que en la tierra hay un hijo mío que determinó algo y no puedo detener la bendición porque es un tipo, es una mujer que tiene una identidad y no se ha doblegado delante de los Baales, entonces tiene moral como mover el cielo. Vamos, ángeles, desciendan a la tierra y cumplan lo que mi hijo está orando. ¿Cuántos dicen amén y aplauden al Rey de Reyes? ¿Cómo lo sabe, pastor? Esta gente estaban en la cárcel y vino un ángel del cielo y los sacó de la cárcel. ¿No podrá hacer Dios lo mismo con nosotros? Levante su mano y diga conmigo: debo tener identidad. Dígalo más duro: yo debo tener identidad. Usted sabe lo que ocurre cuando un hijo de Dios entra a orar. Hay una movilización tremenda en el ambiente espiritual. ¿Se acuerda Daniel? Daniel estaba orando. ¿Y qué ocurría con Daniel? Dice que desde que él empezó a orar fue dada la respuesta de Dios. Pero hubo una batalla en los cielos. Miguel luchaba contra el príncipe de Persia. Pero ¿quién traía el mensaje? Gabriel. Quiere decir entonces que cuando un hijo de Dios ora y entra a orar, hay una movilización tremenda en el espíritu. Ángeles mensajeros que van a recibir tu oración y ángeles de guerra que se activan para limpiar el camino para que reciba la respuesta. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Está en la Biblia, no lo estoy inventando yo. Jesús se fue a Getsemaní a orar y habían ángeles que lo asistían y lo fortalecían. Piénselo, iglesia. Eso es identidad. Saber quiénes somos en Cristo. Saber que puede haber un sistema que quiera corrompernos, pero nosotros nos debemos mantener firmes como los apóstoles, como Sadrach, Mesach y Abednego, como se mantuvo Jesús. Y cuando usted tiene la identidad, entonces el cielo se pone a tu favor. ¿Cuántos dicen amén? Lo otro que encuentro en este pasaje es algo tremendo. Diga conmigo: autoridad. Dígalo más fuerte: autoridad. Dígale que está al lado suyo: autoridad. Porque la identidad te va a dar autoridad. ¿Me explico? Cuando sabes quién eres en el reino, cuando sabes que eres un hijo de Dios, cuando sabes, iglesia, que el Señor te ha dado una palabra y esa palabra se ha sembrado en tu corazón y tú caminas como lo que eres, entonces hay una autoridad en ti. Hay algo que está ocurriendo. En estos días he andado con mi hijo menor por algunos lugares. Íbamos hacia el Callao y de repente en las alcabalas paran los vehículos. Y pararon el vehículo donde yo iba. Y bajaron dos muchachas. Mi hijo se quedó y de repente uno de los guardias me hizo así: puede seguir, mi teniente. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y la muchacha de atrás me decía: usted es teniente y no ha dicho nada. Y yo dije: no lo dije yo, lo dijo él. ¿Me explico? Luego estábamos en Caracas y van a revisar la gente del SEBIN y todos esos cuerpos policiales que están unidos en Caracas. Van a revisar el autobús y de repente empiezan todos los varones se bajan. Y bajan a todos los varones. Y yo iba con mi hijo. Y cuando yo me iba a bajar, uno de ellos me dijo: no, pero usted no. Quédese tranquilo, que usted sabemos quién es. Usted es un teniente. Siéntese. Y yo dije: wow, ¿cómo ocurre? ¿Quién lo hace? No cargo ninguna credencial, ninguna chapa. Pero sabe, en el mundo espiritual hay algo moviéndose. Y el enemigo sabe quiénes son los hijos de Dios y quién tiene autoridad y quién no tiene autoridad. Jesús dijo a sus discípulos cuando vinieron
contentos le dijeron: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y vimos tantas cosas. Y el Señor le dijo: hey, tranquilo, no se alegren por eso, alégrense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Sabe? Si tu nombre está escrito en el libro de la vida, en el mismo infierno saben que tú eres una persona que está afectando al mundo espiritual. Tú eres una persona de autoridad en el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén y aplauden a Jesús? Levante su mano y diga: yo tengo autoridad. Porque Jesús dijo y le dio autoridad sobre las enfermedades, sobre los demonios. Amén. Y sobre toda cosa nos dio autoridad del Señor. Entonces tenemos la autoridad. Pero ¿qué debemos saber? Tener esa identidad, para que la identidad nos dé la autoridad. Usted debe llegar a cualquier lugar y usted: yo soy un hijo de Dios. Y la gente tiene que ver que eres un hijo de Dios. Y los que otros no logran, usted lo tiene que lograr. Amén. Los que a otros le dicen no, a usted le van a decir sí. ¿Sabes por qué? Porque usted es un hijo de Dios. Y como hijo de Dios hay algo gravitando alrededor tuyo. Hay algo alrededor tuyo que tú vas caminando y eso va gravitando sobre ti. Aleluya. Y se activa en el momento que Dios tiene que activarlo. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: yo debo tener autoridad. Dile que está al lado suyo: no te dejes robar la autoridad, ni tampoco la identidad. ¿Sabe contra qué venía fuertemente el enemigo? Contra la identidad. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Si eres hijo de Dios, y estas piedras que se convierten en pan. Si eres hijo de Dios, y siempre quiso venir contra la identidad de Jesús. Y Jesús, sin hablar mucho, demostró que era el hijo de Dios. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Sencillamente, usted tiene que saber quién es. Y segundo, que tiene una autoridad que no la da cualquiera, la da el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no sé si esta anécdota lo he contado en esta iglesia, pero esta anécdota a mí me impresionó tanto. Cuando lo escuché, lo tomé y lo he hecho parte de mi vida. En los Estados Unidos iba un anciano cruzando una avenida. Dice zona escolar, velocidad máxima 10 kilómetros. Y de repente venía un camión muy grande a 60 kilómetros por hora. Y un anciano que iba cruzando la avenida, cuando mira, él se atraviesa y levanta su bastón. Y cuando se atraviesa y levanta el bastón, el gandolero como pudo frenó el camión cerquita del hombre y se bajó muy molesto. Y como era un hombre de 1,90 m y casi 100 kilos, dice el que cuenta el testimonio, y se baja a ofender al anciano y le dice: ¿cómo usted se le ocurre atravesarse? Y si yo lo atropello y voy preso, y empieza y agarra un bate y busca de golpear al anciano. Pero cuando tiene el bate levantado, el anciano, todo enclenque como pudo, sacó su billetera, y de su billetera de repente dejó caer algo así, ¡pa! Y cuando aquel grandulón tiene el bate levantado y mira, el anciano dice: oficial retirado del FBI. Cuando aquel grandulón miró eso, bajó el bate y empezó a decirle: disculpe, señor anciano, yo no lo quise gritar, yo no lo quise ofender, yo no quise de verdad. A los 5 minutos estaba en una patrulla del FBI arrestando a aquel hombre. ¿Sabes por qué ese anciano se atrevió a atravesársele en el camino a ese camión? Porque ese anciano tenía una identidad y sabía que tenía el respaldo de la policía más poderosa del mundo. Por eso él se atrevió a hacer lo que tenía que hacer. Ahora, iglesia, usted y yo no tenemos unas credenciales del FBI, pero tenemos el sello del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Tenemos el Espíritu de Dios, que cuando quiera venir cualquier espíritu inmundo, cualquier demonio, cualquier diablo que se levante, va a mirar que en su frente está el sello del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén y le aplauden? Levante su mano y diga: yo tengo autoridad. Y tengo autoridad.
Pero algunos, mi hermana querida, algunos tienen una identidad prestada. Aquella gente fueron a echar fuera un demonio en nombre de Jesús, el que predicaba Pablo. ¿Se acuerda? ¿Sí o no? ¿Qué le dijo el demonio? A Jesús y a Pablo conocemos, pero ustedes no lo conocemos. Y salieron casi desnudos y golpeados, porque tenían una identidad prestada. Otros tenían una identidad, otros tienen una identidad vencida. Hace 20 años yo oraba por los enfermos y se sanaban. Hace 20 años yo cantaba tan bonito y la gloria caía. Hace 15 años, y desde cuando no te ocurre algo, ¿sabes? Debes tener tu propia identidad en Cristo y debes actualizar tu identidad, porque hoy mismo Dios te va a usar grandemente. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso a Cristo. Diga conmigo identidad. Diga autoridad. ¿Y sabe cuál es lo tercero? Diga poder. Dígalo más fuerte, poder. Dígalo duro, poder. La identidad te da la autoridad y la autoridad te da el poder. Amén. ¿El poder para qué? Para sanar enfermos, para predicar el evangelio, para hollar serpientes y escorpiones, para levantar el nombre de Jesús, para levantar tu familia, para hacer que el enemigo huya de nuestras casas. Dios nos está dando el poder. En Hechos capítulo 1 dijo: recibiréis poder. Hechos capítulo 2 lo recibió. Hechos capítulo 3 predicaron el evangelio. Hechos capítulo 5 sanaban los enfermos con su sombra. Amén. La iglesia de Jesús hoy en día debe determinar estas tres cosas: saber que tenemos autoridad y tenemos identidad y tenemos el poder de Dios. Y a través del poder de Dios es que vamos a lograr sacar nuestro país de la crisis donde está. ¿Cuántos dicen amén? A través del poder de Dios es que vamos a derribar todo altar a Baal que se ha levantado. Y vamos a levantar el nombre de Jesús. Vamos a exaltar el nombre de Jesús. Pero no es una iglesia raquítica. No es una iglesia enclenque. Es una iglesia que sepa y esté parado firme en la brecha. Y sepa y entienda que cualquiera que sea la circunstancia, Dios es Dios. Amén. Y que la revelación del Señor esté en nosotros. Es esa iglesia poderosa que no venderá sus principios. Es esa iglesia poderosa que no se doblega ante un sistema. Es esa iglesia poderosa que de repente te dicen: no te voy a dar esto, pero sabe que tu provisión no viene de la tierra, viene del cielo. El salmista dijo: alzaré mis ojos a los montes. Y luego preguntó: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él mismo dijo: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. De allí viene nuestro socorro. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y diga: yo tengo poder. Diga: yo tengo identidad, tengo autoridad y tengo poder. Cuando tú lo entiendes y te empoderas de esto y caminas de acuerdo a lo que Dios te ha dicho, créeme, los milagros más poderosos que jamás hayas visto van a ocurrir en tu vida. Dios va a retribuir 7 veces más lo que has perdido. ¿Sabes? Porque lo único que Dios necesita es alguien que crea. Sencillamente, alguien que crea, aunque piensen que es una locura, aunque te digan loco, aunque te digan fanático, aunque te llamen lo que te llamen. Esa gente que hoy te llama así, un día te va a ver bendecido, un día te va a ver prosperado, un día te va a ver siendo usado por Dios de una manera tremenda. ¿Y sabe lo que van a decir? Verdaderamente Dios está con él. ¿Cuántos dicen amén? Y aplauden a Jesús. Apláudele fuerte.
Vamos, iglesia, fuerte ese aplauso. Levante su mano y diga conmigo: yo tengo autoridad. Diga: yo tengo identidad. Y yo tengo el poder. Diga: tengo el poder de Dios. La iglesia en Venezuela tiene que ser una iglesia poderosa. Amén. Que nada nos detenga. Pero ¿sabes qué necesitamos a veces? Diga: necesitamos ser confrontados muchas veces. ¿De qué manera? Un día también escuché a alguien decir algo que me impactó y quiero decírselo hoy, porque creo que a eso es que el Espíritu Santo nos está llevando. Una persona hizo una tremenda fiesta en su casa, un multimillonario. Tenía una tremenda piscina, invitó a todos sus amigos y en esa piscina la infectó con cocodrilos, tiburones, pirañas. Y de repente aquel hombre dice: yo le voy a hacer un reto a la gente aquí hoy en mi fiesta. El que se atreva a cruzar esta piscina de este lado a aquel otro lado, yo le voy a dar la mitad de mi herencia. Le voy a dar 1000 limoncinas y mi hija para que se case. Cuando el hombre está diciendo eso, se oye un chapuzón. Y la gente mira y ven a un hombre que va nadando por la piscina y se quita el zapato, y con el zapato le da el cocodrilo y por allá con el otro le da la mantarraya, y logró salir todo con una piraña guindando en la oreja de aquel lado. Y cuando sale de aquel lado, todo el mundo aplaudiendo y aplaudiendo, aplaudiendo al héroe. Y viene el dueño de la casa y le dice: señor, usted se ganó la mitad de mi herencia. Y el hombre dijo: no quiero la mitad de su herencia. Señor, entonces se ganó mi limoncina, no la quiero. Se ganó mi hija para que se case, no quiero nada de eso. Y de repente el hombre dice: no quiere mi herencia, no quiere la limoncina, no quiere a mi hija. Entonces, ¿qué quiere? Y el hombre le dice: yo lo único que quiero saber es quién fue el desgraciado que me empujó a la piscina. Es lo único que quiero saber. ¿Sabe algo, iglesia? El Espíritu de Dios hoy te está empujando a lo sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y diga: hoy el Espíritu de Dios me está empujando a lo sobrenatural.